Buenas noches, queridos televidentes. Nosotros somos el grupo noticiero número 6 y nosotros los actualizaremos de las noticias financieras nacionales e internacionales a partir de la semana del 16 al 22 de octubre del 2023. Pues nuestros reporteros, ¿verdad? Son Carlos Adrián Galeano, su servidor, Andrea Larisa Valeriano, Ariana Lizeth Girón, Alvin Jefferson Chirinos, Amy Lizeth Izaguirre y Derek Ricardo Herrera. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con las noticias financieras del 16 de octubre. Como primera noticia tenemos egresos de divisas que superan 319.7 millones de dólares a los ingresos. Estos ingresos al cierre del tercer trimestre del 2023 ascendió a 13,538.5 millones de dólares y esto en superior a 319.7 millones de los ingresos por el orden de 13,218.8 millones de dólares, según el reporte emitido por el Banco Central de Honduras. Y esto fue explicado por mayores ingresos en un 1% según datos presentados el 28 de septiembre pasado, comparado a la fecha del año anterior, destinados primordialmente a importaciones de bienes por 10,728.6 millones de dólares para servicios por un monto de 2,324.3 millones de dólares. En cambio, los ingresos de divisas de los agentes resultó ser inferior en 31.4 millones de dólares, un 0.2% respecto al monto de ingresos observados en la misma fecha del año anterior, los cuales se derivaron esencialmente por entradas de remesas familiares en estos 9 meses del 2023. Y estas remesas familiares se consolidaron como el principal pilar económico, con un incremento interanual de 6.1%, aunque se denota una desaceleración comparada a la similar fecha del 2022, cuando el incremento interanual fue de 20.5%. Por su parte, las exportaciones de bienes aportaron 3,085.3 millones de dólares en divisas, lo que fue superior en comparación a los 3,037 millones de dólares observados el 28 de septiembre del 2022, pese a menos ingresos de dólares en el sector maquila, servicios, así como envíos de camarones y minerales. Continuando con otras noticias, tenemos la noticia internacional de Estados Unidos con la cadena de farmacias Rite Aid se declara en bancarrota. Filadelfia, en Estados Unidos, una importante cadena farmacéutica, dijo el domingo que se declaró en quiebra y obtuvo 3.450 millones de dólares en una nueva financiación mientras lleva a cabo un plan de reestructuración para hacer frente a la caída de las ventas y demandas relacionadas con los opioides. En el 2022, Rite Aid llegó a un acuerdo de hasta 30 millones de dólares para resolver dichas demandas que alegaban que las farmacias contribuían a un exceso de oferta de opioides recetados. Y este plan reducirá significativamente la deuda de la empresa y al mismo tiempo ayudará a resolver reclamaciones litigiosas de manera equitativa, dijo Rite Aid. Pero en marzo, el Departamento de Justicia presentó una denuncia contra dicha empresa, alegando a sabiendas que surtió cientos de miles de recetas ilegales de sustancias controladas entre mayo del 2014 y junio del 2019. También acusó a los farmacéuticos y a la compañía de ignorar las señales de alerta, que indicaban que las recetas eran ilegales. Y el Departamento de Justicia actuó después de que esas 3 personas que habían trabajado en la farmacia presentaran una denuncia. Jeffrey Stein, que dirige una firma de asesoría financiera, fue nombrado el director ejecutivo a partir del domingo, sustituyendo a Elizabeth Brown, quien era la directora ejecutiva interina que pertenecía a la junta directiva de Rite Aid. Los dejo con la siguiente noticia. Buenas noches, siguiendo con las noticias del 17 de octubre, ¿verdad? Tenemos que el valor del cierre del dólar en Honduras desde 17 de octubre. Pues como podemos observar, ¿verdad? Prácticamente es una actualización sobre cómo está el tipo de cambio, donde dice que en la última sesión el dólar estadounidense cotizó el cierre 24.63 lempiras en promedio, el cual implica un cambio del 1.75 si se compara con los 24,20 lempiras en promedio de la jornada previa. Considerando los datos de los últimos 7 días, ¿verdad? El dólar estadounidense registró un incremento del 0,32, de manera que desde hace un año acumula un ascenso del 0,32%. Analizando estas jornadas pasadas, ¿verdad?
anotó un descenso del 0,46%, mostrando que es incapaz de fijar una tendencia en las últimas fechas. En las últimas semanas, ¿verdad? La volatilidad presentó un balance manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejaban las cifras del último año, de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes. Desde que se utilizó la moneda del Empira como moneda nacional, ¿verdad? Tenía aproximadamente, ¿cómo les digo? La moneda se fue depreciando a partir del 2005, con una tasa de cambio del 18,04 por dólar y de 22,16 por euro. En los años 2018 y 2019 podemos observar que el Producto Interno Bruto crece en 3,7% y 2,7% respectivamente, pero tras la llegada de la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Y los huracanes Eta y Iota, hubo una fuerte caída del 9% de la economía hondureña. En los últimos 2 años, pues ha habido un incremento del 3,3% y se espera que se siga, ¿verdad? Para este 2023. Los dejo con las noticias del 18 de octubre. Buenas noches, compañero y licenciado. Le voy a presentar la noticia del 18 de octubre. 971 millones de lempiras. Hasta el 31 de octubre de 2023, Honduras ha desembolsado 970.7 millones de lempiras, equivalente a 39.3 millones de dólares como parte de su compromiso con la CAP. Los compromisos futuros, según decreto 3823, se espera que el gobierno hondureño realice pagos y garantías por un total de 42 millones de dólares, equivalente a 1.036 millones de lempiras. Estos pagos forman parte de la adhesión a la CAC y se distribuirán en los próximos 9 años. En resumen, Honduras está comprometida con su adhesión a la CAC, realizando pagos significativos y planificados futuros compromisos financieros para impulsar el desarrollo y la infraestructura. Siguiente noticia. Honduras, en la actualidad económica, afecta directamente a Honduras. Según informe el Fondo Monetario Internacional, el país ha descendido al último lugar en cuanto al crecimiento económico en la región centroamericana. Honduras registra un crecimiento económico por debajo del 3%, específicamente con un 2.9% para el cierre del 2023. Expertos en economía señalan varios factores, incluyendo la guerra, la ejecución deficiente del presupuesto general de la República como causante de esta situación. Lo que urge es una inversión extranjera. Los especialistas destacan la urgencia de atraer más inversión para dinamizar la economía hondureña y mejorar los indicadores del país. Y siempre mirando al futuro, se requiere la ejecución de estrategias sólidas para cambiar las proyecciones económicas. La inversión extranjera se presenta como una vía clave para revertir esta tendencia y estimular el crecimiento. Honduras enfrenta desafíos económicos que requieren atención inmediata. Estaremos atentos a cómo se desarrollan las estrategias propuestas para cambiar el rumbo económico del país. Esta ha sido la actualización financiera del 18 de octubre. Lo dejamos con nuestra siguiente compañera. Muy buenas noches, vamos a continuar con lo que son las noticias nacionales y en este caso vamos a hablar sobre los presupuestos y financiamientos que van a tener hacia la empresa privada. Entre esto es el presupuesto que se genera para el 2024, cuáles son las principales inquietudes y desconfianza que tiene el Consejo Hondureño Nacional de la Empresa Privada. Dice de que la cúpula de la empresa privada expuso sus preocupaciones durante la presentación de este documento, que el directivo Santiago Herrera amplió. En el primer lugar, les genera inquietud la estructura del presupuesto y la asignación, así como se ve que los gastos operativos, donde están los salarios y el servicio de deuda, son los que al final consumen la mayor parte del presupuesto general de la República, según el análisis. Si el presupuesto es casi un 44% del Producto Interno Bruto y en particular la administración central es el 29% del PIB, quisiéramos saber dónde se usa exactamente el dinero. Esas fueron las declaraciones de Santiago, y lo cual generaría un poco más de deuda y inquietudes acerca de lo que es ese tipo de financiamiento. En ese contexto, el COEP sugirió que esta semana, ante la Secretaría de Finanzas y el Congreso Nacional, la reestructuración de la deuda interna en un intento de ampliar los plazos y bajar las tasas, para que el esfuerzo del financiamiento del gobierno de captar nueva deuda para pagar deuda vieja no sea de manera significativa, sino leve.
El sector privado también recomendó dejar explícito que en asignación del presupuesto no se utilizarán las reservas del Banco Central. Muy buenas noches. Siguiendo con la información financiera de esta semana, el 20 de octubre, el Banco Central informa sobre la inflación interanual en Honduras, que se ubicó en 10,2% en septiembre de 2022, una disminución de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior. El BCH explicó que la disminución de la inflación se debió a la disminución de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que pasaron de 12,4% en agosto a 11,6% en septiembre. En el mismo periodo, los precios de bienes y servicios de consumo duradero aumentaron un 13,7%, los precios de los bienes y servicios de consumo semiduraderos aumentaron un 11,3% y los precios de los bienes y servicios de consumo no duradero aumentaron un 10,1%. En el ámbito internacional, para esta misma fecha, 20 de octubre, el presidente de la Reserva Federal Fed de Estados Unidos, Jeremy Powell, advirtió sobre la persistente alta inflación en el país y no descartó la posibilidad de subir las tasas de interés de referencia en 0,75 puntos porcentuales en la próxima reunión de la Fed. Powell dijo que la Fed está fuertemente comprometida a reducir la inflación y está dispuesta a tomar las medidas necesarias para lograrlo. Las declaraciones del presidente de la Fed, Jeremy Powell, indican que la Fed está dispuesta a tomar medidas más agresivas para combatir la inflación. Esto podría tener un impacto negativo en el crecimiento económico, ya que las tasas de interés más altas hacen que sea más costoso para las empresas y los consumidores pedir préstamos. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre las noticias financieras del día 21 de octubre. El Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios otorga un crédito de 490.000 lempiras a mujeres campesinas del municipio de Marcala. El director ejecutivo de Semprende, Denis Corrales, afirmó estar alegre al entregar este primer desembolso, ya que estamos entusiasmados dando el primer crédito a una caja rural, donde se va a beneficiar a cerca de 70 empresarias que tienen actividades económicas impresionantes. Dice el director de Semprende, en que las mujeres deben estar dispuestas a ser asistidas y certificadas empresarialmente y que de alguna manera sus planes de negocio y de inversión tengan sustento. Esa es la gran variable que hoy se está evaluando para que reciban el financiamiento. También dice que la Caja Rural de Ahorros y Créditos, que es el CAS, Ceresencas del Maíz, integrada por 70 mujeres, fue la primera en recibir el financiamiento inclusivo del gobierno. También dice que el programa cuenta con un fondo inicial de 5 millones de lempiras, el cual tendrá una ampliación de 25 millones, haciendo un total de desembolso de 30 millones, con el que se beneficiará a por lo menos 700 mujeres a nivel nacional. Bueno, Continuando con las noticias del 22 de octubre, en el ámbito nacional, el déficit comercial de Honduras asciende a 4,882.5 millones de dólares. Las transacciones comerciales de bienes de Honduras con el exterior resultaron en un déficit comercial en millones de dólares, comparado con el acumulado del mes del 2022, que fue 535.9 millones, informó el Banco Central de Honduras. Este comportamiento fue explicado por el alza de 462 millones de dólares en un superávit de bienes para la transformación y la reducción de 73.2 millones de dólares en déficit de mercancías generales, especialmente por las menores importaciones de bienes. Y el comercio exterior total de bienes está compuesto por mercancías generales y bienes para la transformación de maquilas, registrados en agosto del 2023 a una disminución del 9% respecto a lo registrado en el periodo del 2022. El total de exportaciones se situó en 8,85.5 millones de dólares,
que está compuesto por 64.6% de mercancías generales y 45.4% de bienes para la transformación. Por otra parte, las importaciones son del 82.9%, que corresponde a mercancías generales, 17.1% para bienes de transformación. Y en cuanto a los socios o regiones comerciales, Norteamérica continuó siendo la región con la cual Honduras realizó el mayor intercambio comercial de bienes, al recibir 56.2% de exportaciones y desde donde se importó el 41.8% de millones de lempiras. Los dejo con siguiente reporte. También nos menciona que la guerra en Ucrania continúa sin un acuerdo a la vista. Las fuerzas rusas continúan bombardeando las ciudades ucranianas y los combates se han intensificado en el país. La ONU estima que más de 10 millones de personas han huido de sus hogares en Ucrania desde el inicio de la guerra. En Estados Unidos, la inflación interanual alcanzó un máximo de 40 años en septiembre y se espera que siga aumentando en los próximos meses. En Europa, la inflación también está subiendo y el Banco Central Europeo ha anunciado que subirá las tasas de interés en noviembre. La guerra en Ucrania sigue siendo el principal foco de atención internacional. La guerra está teniendo un impacto devastador en el país y está teniendo repercusiones en toda la región. La inflación también es una preocupación importante y está afectando a las economías de todo el mundo. El crecimiento económico mundial está en riesgo y el Fondo Monetario Internacional ha advertido que podría producirse una recesión. Las conclusiones. Se destacan esfuerzos para impulsar el crecimiento, como la adopción de criptomonedas, la creación de fideicomisos para apoyar a pymes y viviendas sociales. Sin embargo, estas iniciativas enfrentan críticas debido a preocupaciones sobre prácticas financieras y posibles impactos inflacionarios. La proyección de una inflación del 5.3 y la necesidad de ajustes en las tasas de política monetaria resaltan la importancia de una gestión fiscal prudente, la advertencia sobre posibles efectos adversos como la emisión monetaria y presión sobre tasas de interés subraya la necesidad de políticas estructurales para preservar la sostenibilidad de la deuda. A pesar de un déficit comercial, se observa una disminución debido al aumento en el superávit de bienes para transformación y la reducción en las importaciones. La producción nacional muestra un crecimiento, aunque factores climáticos y cambio en la demanda externa pueden estar contribuyendo a la desaceleración. Gracias por acompañarlos, televidentes, y esto ha sido toda la actualización financiera desde el 16 hasta el 22 de este